Hola, soy Daniel. Mis propios hijos me metieron en este asilo y vendieron la casa donde crecieron, todo porque creían que yo era un viejo inútil que ya no tenía nada que ofrecer. El silencio en este cuarto pequeño es más ensordecedor que todas las mentiras que me dijeron para traerme aquí. Es un recordatorio constante de que para ellos mi valor se había agotado. ¿Alguna vez has sentido que las personas que más amas solo te ven como una carga, como un problema que necesita ser resuelto y apartado? Antes de contarte el momento exacto en que escuché a mis hijos planear cómo repartirse el poco dinero que pensaban que me quedaba, comenta aquí desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un padre, al que le han quitado todo, decide que su dignidad vale mucho más que cualquier lazo de sangre. Todo comenzó hace 6 meses, en la mesa de la cocina de mi casa, la misma donde mi esposa Elena y yo criamos a nuestros 3 hijos. Ricardo, el mayor, fue el que habló. Dijo que estaban preocupados por mí, que vivir solo era peligroso a mi edad. Sofía, mi única hija, asentía con una tristeza fingida en los ojos, mientras Mateo, el más joven, miraba el suelo, incapaz de sostenerme la mirada. Me hablaron de un lugar cómodo y seguro, un asilo donde tendría compañía y cuidados. Me prometieron que me visitarían todos los fines de semana. La venta de la casa, dijeron, era para cubrir los gastos y asegurar mi bienestar. Confié en ellos. Les firmé los papeles sin dudar, creyendo que lo hacían por mi bien. Nunca imaginé que ese sería el último día que pisaría mi hogar, ni que el dinero de esa venta jamás se usaría para cuidarme. Los primeros días aquí fueron un infierno silencioso. Pasé de tener un jardín que cuidaba con esmero a una habitación de 4 por 4 metros con una ventana que daba a una pared de ladrillos. El olor a desinfectante y a sopa de sobre reemplazó el aroma del café de las mañanas y de la tierra mojada después de llover. Las promesas de visitas se desvanecieron rápidamente. La primera semana, Ricardo llamó para decir que tenía mucho trabajo. La segunda, Sofía mandó un mensaje de texto diciendo que uno de sus hijos estaba enfermo. Mateo ni siquiera se molestó en inventar una excusa. Me senté en esta cama dura, mirando el teléfono, esperando una llamada que nunca llegaba. Comprendí que no me habían traído aquí para cuidarme, sino para olvidarme. Me habían archivado como un mueble viejo que ya no combinaba con su nueva decoración. Cada rincón de esta habitación anónima me recordaba lo que había perdido. Cerraba los ojos y podía ver a Elena plantando rosas en el jardín, su risa resonando por el patio. Recordaba a Ricardo aprendiendo a andar en bicicleta en la acera de enfrente, sus rodillas siempre raspadas. Veía a Sofía celebrando su graduación con sus amigos en nuestra sala, sintiéndose la reina del mundo, y a Mateo, escondido debajo de la mesa de la cocina para que no lo obligáramos a comer verduras. Esos recuerdos que antes eran mi mayor tesoro, ahora se sentían como cuchillos afilados. Mis hijos no solo vendieron una propiedad, vendieron nuestra historia. Le pusieron un precio a cada risa, a cada lágrima, a cada momento que vivimos juntos bajo ese techo. Y al parecer para ellos no valía mucho. La venda se me cayó de los ojos por completo hace un mes. Sofía vino a verme. Fue una visita de 10 minutos, la primera en 2 meses. No me preguntó cómo estaba ni si necesitaba algo. Pasó la mayor parte del tiempo revisando su teléfono, con una sonrisa que no tenía nada que ver conmigo. En un momento atendió una llamada y, pensando que yo no escuchaba bien, le dijo a la persona del otro lado: «Sí, el crucero por el Caribe fue increíble. Por fin pudimos darnos unas buenas vacaciones con el dinero extra». Colgó y me miró como si nada. «Bueno, papá, me tengo que ir. Tengo muchas cosas que hacer. El dinero extra, mi dinero, el sacrificio de mi vida y el de su madre se había convertido en un crucero por el Caribe para ella y su familia. En ese instante, la tristeza que sentía se transformó en una rabia fría y pesada. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la oscuridad, mirando la pared de ladrillos al otro lado de la ventana. La conversación de Sofía se repetía en mi mente una y otra vez. El dinero extra. Uní los cabos sueltos en mi cabeza y la imagen que formaron me heló la sangre. Todas las veces que me pidieron dinero prestado y nunca lo devolvieron, las quejas sobre lo pequeña que era su herencia,
Los comentarios sobre lo grande y vacía que estaba la casa desde que Elena se fue. No era preocupación por mí, era un plan bien orquestado para despojarme de todo, y yo, ciego de amor paternal, les había entregado la llave de mi vida en bandeja de plata. El amor que sentía por ellos se agrió en mi boca, dejando un sabor a veneno y a una soledad tan profunda que sentía que me ahogaba. La tristeza se había ido, y en 1970 su lugar solo quedaba un vacío gélido, el luto por unos hijos que en realidad nunca había tenido. Días después, Mateo apareció. A diferencia de Sofía, él no podía ocultar su culpa. Entró a la habitación con la cabeza gacha, sosteniendo una caja de galletas baratas como si fuera una ofrenda de paz. No se atrevió a mirarme a los ojos. Se sentó en el borde de la silla, con las manos entrelazadas, y me preguntó banalidades sobre la comida y el clima. Podía ver en su muñeca un reloj nuevo, uno caro, y sus zapatos eran de una marca que yo jamás podría permitirme. Cada objeto de lujo que portaba era un grito silencioso de su traición. No le dije nada, simplemente lo observé. Su silencio culpable era más elocuente que cualquier confesión. Él sabía que lo que habían hecho estaba mal, pero su debilidad y su codicia habían ganado la batalla. Su visita no fue un consuelo, fue una tortura. Era la prueba viviente de que mi propio hijo había elegido un reloj de lujo sobre la dignidad de su padre. Impulsado por una desesperación que nunca antes había conocido, decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que hacer algo, cualquier cosa. Recordé a mi viejo amigo y abogado, Julián, un hombre recto que me había ayudado con el testamento de Elena. Con el corazón en la boca, fui al teléfono público del pasillo, un aparato viejo y sucio que olía a polvo. Marqué el número que recordaba de memoria, pero solo escuché un tono agudo y constante. La línea estaba desconectada. Sentí un pánico helado recorrer mi espalda. Le pedí ayuda a una de las enfermeras, una mujer con cara de perpetuo fastidio, para buscar en una guía telefónica. Me miró como si le hubiera pedido la luna. «No tenemos tiempo para eso, don Daniel», me dijo, y se fue. Estaba completamente solo, atrapado. Me habían aislado del mundo exterior, cortando todos los lazos que me unían a mi vida anterior. La visita de Ricardo fue la gota que derramó el vaso. Llegó una semana después, no con galletas ni excusas, sino con una carpeta llena de papeles y una pluma. No hubo un «¿Cómo estás, papá?». Fue directo al grano. «Necesito que firmes esto para terminar con los trámites de la casa», dijo, extendiéndome los documentos con la misma frialdad con la que un empleado de banco te ofrece un contrato. Me explicó todo de manera condescendiente, usando palabras simples como si mi mente ya no funcionara. Me sentí humillado, reducido a una firma en un papel. Para él, yo ya no era su padre. Era un obstáculo burocrático, el último cabo suelto en su plan para liquidar mi existencia y convertirla en dinero contante y sonante. Su mirada era la de un extraño evaluando un negocio, no la de un hijo mirando a su padre. Mientras Ricardo se distrajo con una llamada de negocios en su celular, hablando en voz alta sobre márgenes de ganancia y nuevas inversiones, mis ojos se posaron sobre los papeles. Soy un contador jubilado. Pasé 40 años de mi vida leyendo la letra pequeña, y allí estaba, escondida en un párrafo, denso y lleno de jerga legal, una cláusula que me quitaba el aliento. No solo le estaba dando el control final sobre mis finanzas, sino también el poder total sobre mis decisiones médicas. Me estaban pidiendo que firmara mi propia sentencia de muerte civil. Si me enfermaba, si necesitaba un tratamiento, si tenía que tomar una decisión sobre mi propia vida, sería él, el hombre que me abandonó por un crucero, quien decidiría por mí. Querían silenciarme por completo, asegurarse de que no pudiera ser una molestia nunca más. Era la jugada final para borrarme del mapa. Con una mano temblorosa por la rabia, empujé la carpeta hacia él sobre la pequeña mesa. «No voy a firmar esto», dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. La máscara de falsa paciencia de Ricardo se desmoronó en un instante. Sus ojos se entrecerraron y su mandíbula se tensó. «Papá, no empieces a complicar las cosas. Esto es por tu bien, para que no tengas que preocuparte por nada».
Su tono era amenazante, la voz de un matón, no la de un hijo. «¿Por mi bien?», le respondí, el sarcasmo goteando de cada palabra. «¿O por el tuyo? Para que puedas decidir cuándo desconectarme si me convierto en una carga demasiado cara». El aire en la habitación se volvió pesado, cargado de años de resentimiento y codicia no expresados. La verdad, fea y desnuda, estaba finalmente sobre la mesa. Ricardo se levantó de golpe, su silla raspando el suelo con un ruido estridente. «Eres un viejo paranoico y un malagradecido», siseó, su rostro a centímetros del mío. «¿Sabes el problema que ha sido manejar todo esto? Deberías estar agradecido de que nos ocupemos de ti». Se inclinó y recogió la carpeta. Su ira era palpable. «No importa. Lo resolveremos de una forma u otra. Te guste o no, ya no tienes opción». Con esa amenaza velada se dio la vuelta y salió de la habitación, dando un portazo que resonó en el pasillo silencioso. Me quedé solo, temblando, no de miedo, sino de una furia pura y cristalina. Habían cometido un error fatal. Creían que por ser viejo era estúpido. Creían que por estar solo estaba vencido. Pero en su prisa por despojarme de todo, habían dejado una sola cosa: mi voluntad. Y en ese momento juré que la usaría para hacerles pagar por cada lágrima y cada humillación. Después de que Ricardo se fue, un silencio denso y pesado llenó la habitación. Un silencio que parecía tener peso y forma. Me senté en la cama, con las manos apoyadas en las rodillas, y por primera vez en meses, mi mente estaba completamente clara. La niebla de la tristeza y la autocompasión se había disipado, reemplazada por el frío y cortante filo de la certeza. Ya no era una víctima confundida. Era un hombre que había sido empujado a un rincón y ahora solo tenía una salida: luchar. Sabía que no podía hacerlo solo. Mi primer pensamiento fue Julián, mi abogado y amigo. Tenía que contactarlo, pero ¿cómo? Me habían quitado mi teléfono, y el aparato del pasillo era una reliquia inútil. Me sentí como un prisionero, planeando una fuga, analizando cada detalle, buscando una grieta en el muro que mis propios hijos habían construido a mi alrededor. La impotencia era un nudo en mi garganta, pero debajo de ella, una pequeña llama de determinación comenzaba a arder con fuerza. La represalia no tardó en llegar. Una semana después de mi enfrentamiento con Ricardo, la directora del asilo, una mujer con una sonrisa tan plástica como las flores de su escritorio, me llamó a su oficina. Con una falsa compasión en su voz me informó que, debido a ajustes en el pago de mi estadía, tendrían que reubicarme. Me llevaron a una habitación en el ala oeste, una que compartía con otros 3 hombres. El espacio era la mitad del que tenía antes, y la única ventana daba a un patio interior donde se acumulaba la basura. El olor a enfermedad y a encierro era abrumador. Ya no tenía ni un ápice de privacidad. Era una humillación calculada, un mensaje claro de mis hijos: si no cooperas, haremos de tu vida un infierno aún mayor. Cada noche, los ronquidos y quejidos de mis compañeros de cuarto eran un recordatorio constante de que me habían quitado hasta el derecho al silencio y a la soledad. Unos días después, Sofía apareció con una caja de cartón vacía y una sonrisa forzada. «Hola, papá. Pensamos que sería bueno guardar algunas de tus cosas viejas en un depósito para que tengas más espacio aquí. Se ve todo muy apretado», dijo, evitando mi mirada. No esperó una respuesta. Se dirigió directamente al pequeño armario y comenzó a sacar mis pertenencias, mis libros, las pocas fotos que me quedaban de Elena, mi vieja colección de estampillas. Yo la observaba en silencio desde mi cama, sintiendo cómo cada objeto que tocaba era una profanación. Cuando llegó a la pequeña caja de madera donde guardaba las cartas de Elena, mi corazón se detuvo. «Eso no, Sofía, por favor», le supliqué, mi voz apenas un susurro. Ella me dedicó una mirada de fastidio. «Ay, papá, no seas dramático. Solo las vamos a guardar para que no se pierdan». Metió la caja de madera dentro de la caja de cartón con el resto de mis recuerdos, sellando con cinta adhesiva los últimos vestigios de mi vida anterior. Mientras vaciaba la caja de madera de Elena, con una brusquedad que me revolvió el estómago, algo cayó al fondo de la caja de cartón con un sonido metálico sordo. Yo lo vi, pero fingí no darme cuenta.
Era una pequeña llave de latón, de esas antiguas, atada a una etiqueta de cuero con una serie de números grabados. Sofía la miró por un segundo frunciendo el ceño. Rápidamente, la recogió y se la metió en el bolsillo de su abrigo, lanzándome una mirada de reojo para asegurarse de que no la había visto. Era la llave de una caja de seguridad que abrí hace más de 30 años con mi socio, Miguel, justo después de vender nuestra primera empresa. Dentro no había dinero, sino los documentos originales de unas acciones que compramos como una apuesta a largo plazo, acciones de una pequeña compañía tecnológica que, según supe años después, se había convertido en un gigante. Mis hijos no sabían nada de esto. Para ellos mi fortuna era la casa y mis pequeños ahorros. En ese momento, la codicia de Sofía encontró un nuevo horizonte. El cambio en su comportamiento fue inmediato y escalofriante. Dejó de revolver mis cosas y se sentó en la silla junto a mi cama. Su tono se volvió meloso, casi seductor. «Oye, papá, estaba pensando, tú y el señor Miguel hicieron buenos negocios, ¿verdad? ¿Nunca invirtieron en algo más? Algo pequeño que pudiera haber crecido». Su pregunta era tan casual como una puñalada por la espalda. La miré fijamente, manteniendo mi rostro tan inexpresivo como pude. Podía ver el engranaje de su mente trabajando a toda velocidad, conectando la llave misteriosa con la posibilidad de una fortuna oculta. La mujer que minutos antes me trataba como un estorbo, ahora me miraba como si yo fuera un mapa del tesoro. No le respondí. Simplemente me encogí de hombros. El silencio, por primera vez, se convirtió en mi arma. Ella no sabía que yo sabía, y en esa pequeña brecha de ignorancia encontré una ventaja. Apenas Sofía salió por la puerta, supe exactamente lo que estaba haciendo. La imaginé en el pasillo, con el teléfono pegado a la oreja, hablando en susurros urgentes con Ricardo. Encontré una llave, y me preguntó por sus viejos negocios. Creo que hay más, Ricardo. Creo que el viejo ha estado ocultando algo grande todo este tiempo. La imagen era tan vívida que casi podía escuchar sus voces. La codicia es un animal insaciable. Una vez que prueba la sangre, siempre quiere más. La venta de la casa, que antes les parecía una victoria, ahora seguramente se sentía como una miseria, como las migajas de un banquete que se habían estado perdiendo. Su plan ya no sería deshacerse de mí, sino exprimir cada centavo que pudieran. El juego había cambiado de nivel, y ellos, en su arrogancia, creían que llevaban la delantera. No podían estar más equivocados. El siguiente domingo fue la prueba definitiva. Los tres aparecieron juntos, algo que no sucedía desde el día en que me convencieron de firmar los papeles de la casa. No traían excusas ni papeles, sino bolsas de un restaurante caro, llenas de mi comida favorita. Mateo me ayudó a sentarme más cómodamente. Ricardo me sirvió una copa de vino, y Sofía me hablaba con una dulzura empalagosa sobre lo mucho que me extrañaban. Era un espectáculo grotesco y transparente. Me trataban como a un rey al que estaban a punto de destronar. Se sentaron a mi alrededor sonriendo, haciéndome preguntas sobre mi pasado, sobre mi trabajo, sobre mis amigos, cada palabra una sonda tratando de encontrar el lugar donde escondía mi supuesto tesoro. Yo comí lentamente, saboreando no solo la comida, sino también su desesperación. Jugué mi papel de viejo frágil y confundido, asintiendo y sonriendo. Dejé que creyeran que tenían el control. Pero por dentro, una calma helada se había apoderado de mí. La partida de ajedrez apenas comenzaba, y ellos acababan de mover su reina a una casilla donde yo podía comérmela. Durante esa cena falsa, me convertí en el mejor actor que jamás haya existido. Les conté historias confusas de mi juventud, mezclando fechas y nombres, fingiendo que mi memoria era un colador. Cada vez que intentaban dirigir la conversación hacia las finanzas o viejas inversiones, yo me desviaba hacia un recuerdo de su niñez, una anécdota sobre un perro perdido o unas vacaciones en la playa. Los veía intercambiar miradas de frustración por encima de mi cabeza, creyendo que yo no me daba cuenta. Sofía intentó ser astuta, mencionando el nombre de mi antiguo socio, Miguel. Yo solo sonreí con una mirada vacía y pregunté, ¿Miguel? Ah, sí, qué buen carpintero era. La decepción en sus rostros era mi manjar más delicioso. Estaban tan cerca de lo que creían que era un tesoro, pero al mismo tiempo
estaban a 1.000.000 de kilómetros de la verdad. Cuando finalmente se fueron, dejando tras de sí los restos de una comida carísima y un rastro de perfume barato, la habitación volvió a sumirse en el silencio. Pero esta vez no era un silencio de derrota, sino de estrategia. El aire estaba cargado de mis pensamientos que corrían a toda velocidad. Necesitaba un aliado, un mensajero. Mis hijos controlaban mis visitas y mis llamadas, pero no controlaban a todo el personal. Mi mente se fijó en Carlos, un joven auxiliar de enfermería, siempre amable y con una mirada cansada que delataba una vida difícil. A diferencia de los demás, él a veces se detenía a charlar conmigo, no por obligación, sino por genuina curiosidad. Me hablaba de su abuelo, que vivía en un pueblo lejano. Vi en él una chispa de decencia, una pequeña posibilidad. Era una apuesta arriesgada, confiar en un extraño, pero era la única que tenía. Esperé 2 noches hasta que Carlos tuvo el turno de madrugada, el más tranquilo. Lo llamé a mi habitación con la excusa de que necesitaba ayuda con una almohada. Cuando entró y cerró la puerta, le ofrecí uno de los postres que Sofía había traído, uno de esos pasteles finos que él probablemente nunca podría comprar. Lo aceptó con sorpresa y gratitud. Mientras comía, le hablé en voz baja, con la mayor sinceridad que pude reunir. Le conté que me sentía aislado, que mis hijos no me dejaban comunicarme con mis viejos amigos y que necesitaba enviar un mensaje urgente a uno de ellos, un abogado llamado Julián. No le di detalles de mi situación, solo le transmití la desesperación de un anciano solitiano que temía perder el último lazo con su pasado. Pude ver en sus ojos que mi historia le tocaba una fibra sensible, la fibra del nieto que extrañaba a su abuelo. Con el corazón latiéndome en la garganta, saqué de debajo del colchón un sobre arrugado. Dentro había una breve nota para Julián con la dirección de su antiguo bufete y un billete de $100, casi todo el efectivo que había logrado esconder. «Por favor, Carlos», le susurré, mis manos temblando al entregarle el sobre. «Solo tienes que echar esto en un buzón fuera de aquí. Nadie tiene por qué saberlo. Es muy importante para mí». Él miró el sobre, luego el dinero, y su rostro se llenó de un conflicto visible. $100 eran una fortuna para él, pero el riesgo de perder su trabajo era enorme. Se quedó en silencio por lo que pareció una eternidad, sopesando su necesidad contra su miedo. En ese momento, todo mi plan, toda mi esperanza de justicia, pendía de la decisión de aquel joven al que apenas conocía. Finalmente, Carlos asintió lentamente. No dijo nada, pero su mirada era de complicidad y compasión. Dobló el sobre y el billete con cuidado y se los guardó en el bolsillo de su uniforme. «No se preocupe, don Daniel. Lo haré mañana por la mañana, antes de entrar a trabajar», me aseguró en un murmullo. Me dio una palmada suave en el hombro y salió de la habitación tan silenciosamente como había entrado. Me quedé solo en la oscuridad, con una mezcla abrumadora de alivio y pánico. Había puesto mi destino en manos de un muchacho. Si me traicionaba, si le contaba todo a la directora o a mis hijos, estaría perdido para siempre. Si cumplía su promesa, quizás, solo quizás, tendría una oportunidad de recuperar mi vida. Esas horas de espera fueron las más largas y tortuosas de toda mi existencia. Los días siguientes fueron un infierno de ansiedad. Mis hijos, al ver que su estrategia de amabilidad no funcionaba, comenzaron a mostrar su verdadera cara. Sus visitas se volvieron interrogatorios. Ricardo me presionaba con preguntas directas sobre cuentas bancarias y propiedades, su voz cargada de una impaciencia mal disimulada. Sofía intentaba la manipulación emocional, llorando falsamente sobre deudas imaginarias y la necesidad de asegurar el futuro de sus hijos. Incluso Mateo, siempre el más callado, me miraba con una expresión suplicante, como un perro esperando las sobras. Yo seguía con mi actuación de viejo senil, respondiendo con divagaciones y recuerdos sin sentido. Cada día era más difícil mantener la farsa. Sentía cómo su paciencia se agotaba, cómo la red se cerraba a mi alrededor. Rezaba en silencio para que la carta hubiera llegado a su destino. La tensión llegó a su punto culminante una tarde de jueves. Ricardo entró en mi habitación solo. Su rostro era una máscara de furia contenida.
Ya no había sonrisas falsas ni comida cara. Cerró la puerta de un golpe y se paró frente a mí, con los brazos cruzados. «Se acabaron los juegos, papá», dijo. Su voz era un gruñido bajo y amenazante. «Sabemos que Sofía encontró una llave. Sabemos que tienes una caja de seguridad en algún banco. O nos dices ahora mismo dónde está y qué contiene, o te juro por mi vida que mañana mismo inicio los trámites para que te declaren legalmente incompetente. No volverás a firmar ni tu nombre en un papel». Su amenaza flotó en el aire, fría y definitiva. Sentí un pánico helado recorrer mi cuerpo. Justo en ese instante, la puerta se abrió ligeramente. Era Carlos, que traía mi medicación. Nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo, y él me hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. Un leve asentimiento. La ayuda venía en camino. Con la amenaza de Ricardo todavía flotando en el aire viciado de la habitación, la puerta se abrió de par en par. No era una enfermera. Era Julián, mi viejo amigo y abogado, impecable en un traje oscuro que parecía fuera de lugar en este entorno deprimente. Detrás de él, dos hombres más jóvenes, con aspecto de abogados, se pararon como centinelas. Y, justo detrás de ellos, vi a Carlos, el auxiliar, quien me dedicó una mirada de alivio y triunfo antes de desaparecer por el pasillo. La cara de Ricardo pasó de la furia a la más absoluta incredulidad. Julián entró con pasos firmes y su voz, tranquila pero cargada de autoridad, cortó la tensión como un bisturí. «Ricardo», dijo sin siquiera mirarlo al principio, mientras se acercaba a mi cama, «creo que es un muy mal momento para amenazar a mi cliente». El mundo, que se había encogido a las 4 paredes de esta habitación, de repente se expandió con infinitas posibilidades. Ricardo tartamudeó, buscando palabras que no encontraba. «¿Quién es usted? Esto es un asunto privado, familiar». Julián finalmente se giró para enfrentarlo, y la sonrisa amable que me había dedicado a mí se desvaneció, reemplazada por una máscara de acero. «Soy Julián Vargas, el abogado del señor Daniel, y le aseguro que en el momento en que usted y sus hermanos lo coaccionaron para vender su casa y lo abandonaron aquí, esto dejó de ser un asunto familiar para convertirse en un caso de fraude, abuso de confianza y maltrato a un anciano». Colocó su maletín sobre la mesita de noche con un sonido seco y definitivo. «Y mi firma no se toma estos asuntos a la ligera. De hecho, nos encantan». La arrogancia de Ricardo se desinfló como un globo pinchado, reemplazada por un pánico que se reflejaba claramente en sus ojos. El cazador acababa de convertirse en la presa. Con una calma aterradora, Julián le sugirió a Ricardo que llamara a sus hermanos. «Me gustaría que Sofía y Mateo estuvieran presentes. Tengo información que les concierne a todos». La forma en que lo dijo no dejaba lugar a la negociación. Mientras Ricardo, con manos temblorosas, marcaba en su teléfono, Julián sacó una botella de agua de su maletín y me la ofreció. «¿Estás bien, Daniel?». Asentí, incapaz de hablar, sintiendo cómo una oleada de gratitud y justicia me recorría el cuerpo. 20 minutos después, Sofía y Mateo llegaron, corriendo, sus rostros una mezcla de confusión y alarma. Se agruparon junto a Ricardo, mirándome a mí, a Julián y a sus socios, como si fuéramos una aparición. La habitación, que siempre se había sentido como una jaula, ahora parecía un tribunal, y mis hijos estaban en el banquillo de los acusados. Julián no perdió el tiempo. Abrió su maletín y extrajo una carpeta gruesa, dejándola caer sobre la mesa. El sonido resonó en el silencio. «Como bien saben», comenzó, su voz llenando cada rincón, «la venta de la casa de su padre generó una suma considerable. Dinero que, según el acuerdo firmado, debía destinarse íntegramente a su cuidado y bienestar». Hizo una pausa, mirando a cada uno de ellos. «Sin embargo, mis investigadores han descubierto transacciones muy interesantes. Un crucero de lujo por el Caribe, Sofía, un reloj de alta gama y un auto nuevo, Mateo, y una considerable reducción de su hipoteca, Ricardo. Mientras tanto, su padre fue trasladado al ala más económica de esta institución por supuestos problemas de pago. El color desapareció del rostro de mis 3 hijos. La red de sus mentiras se estaba deshaciendo frente a sus ojos. Pero Julián apenas estaba comenzando.
Sonrió, una sonrisa fría que no llegó a sus ojos. Sin embargo, la casa era solo calderilla. El verdadero premio, el que han estado buscando con tanta torpeza, es algo que nunca imaginaron. Sacó un segundo documento de su maletín. Esa llave que encontraste en la caja de tu madre, Sofía, abría una caja de seguridad, pero no contenía los ahorros de un jubilado. Contenía los certificados originales de una inversión que tu padre hizo hace más de 30 años. Unas acciones en una pequeña startup tecnológica que nadie conocía. Mis hijos lo miraban, sin entender. Julián saboreó el momento antes de dar el golpe final. Esa startup se llama hoy Synapse Dynamics, y esas acciones, que su padre olvidó que tenía, valen actualmente $157 millones. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el zumbido de la luz fluorescente del techo. 157 millones. La cifra pareció absorber todo el aire de la habitación. Sofía soltó un sollozo ahogado y se llevó una mano a la boca. Ricardo se apoyó contra la pared, su rostro pálido como el de un fantasma. Mateo simplemente se quedó mirando al vacío, sus ojos desorbitados, como si su mente se hubiera desconectado. Toda su conspiración, su traición por unos cuantos miles de dólares, se reveló en ese instante como lo que era, una estupidez miserable y patética. Habían vendido su alma por un puñado de monedas cuando un tesoro inimaginable estaba a su alcance, oculto no por mí, sino por el desprecio con el que siempre me habían mirado. La justicia poética de la situación era tan brutal que resultaba casi hermosa. Entonces, hablé. Por primera vez desde que habían llegado, mi voz se alzó, no temblorosa ni débil, sino firme y clara como el acero. Me puse de pie lentamente, sintiendo una fuerza que creía perdida para siempre. Todo este tiempo, dije, mi mirada clavada en ellos, me trataron como a un estorbo. Me quitaron mi casa, mis recuerdos y mi dignidad, pensando que mi valor se había agotado. Caminé hasta quedar frente a ellos. El viejo frágil y senil había desaparecido. Ese dinero, dije, señalando los papeles de Julián, iba a ser su herencia. La seguridad que Elena y yo siempre quisimos para ustedes. Pero han demostrado, más allá de toda duda, que no son dignos de ella. Me giré hacia Julián. Quiero que procedas con la demanda por fraude. Revoca cada poder que les di y prepara los documentos para desheredarlos por completo. Su única herencia será el recuerdo de este día. La reacción fue instantánea y patética. Sofía se derrumbó en el suelo. Sus sollozos no eran de arrepentimiento, sino de pura y cruda desesperación por el dinero perdido. Su llanto era feo, gutural, el sonido de la codicia siendo arrancada de raíz. Ricardo, por su parte, intentó apelar a la razón, o lo que él consideraba razón, dirigiéndose a Julián con una voz temblorosa. «Usted no puede hacer esto. Es nuestro padre. Tenemos derechos». Mateo, en cambio, se quedó paralizado. Su rostro era una máscara de terror mudo mientras miraba la fortuna evaporarse ante sus ojos. Yo los observé desde mi nueva posición de poder, pero no sentí ni una pizca de satisfacción, solo un vacío inmenso. El amor que una vez sentí por ellos se había extinguido por completo, y en su lugar, solo quedaba el frío y desolador paisaje de su traición. Eran extraños para mí, extraños que llevaban mi sangre, pero ya no mi corazón. Mi salida de ese asilo fue uno de los momentos más liberadores de mi vida. Julián y sus socios se encargaron de todo. Mientras ellos recogían mis pocas pertenencias, yo caminé por esos pasillos por última vez, sintiendo las miradas curiosas de los otros residentes y del personal. El olor a desinfectante y a tristeza ya no me oprimía. Era simplemente el recuerdo de un mal sueño. Al cruzar la puerta principal, el aire fresco llenó mis pulmones y sentí el sol en mi cara por primera vez en meses. No había limusinas ni fanfarrias, solo el auto sencillo de Julián esperándome. Me instaló temporalmente en una suite de un hotel tranquilo con vista al parque. Esa primera noche, dormí en una cama con sábanas limpias y suaves, en un silencio que no era de abandono, sino de paz. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía como un problema, sino como una persona. Las consecuencias para mis hijos fueron tan rápidas como brutales.
La demanda de Julián no era un farol. Con las pruebas de sus gastos extravagantes y mi testimonio, un juez congeló de inmediato todas sus cuentas bancarias mientras se investigaba el fraude. El dinero de la venta de mi casa, que habían repartido y malgastado, se convirtió en una soga alrededor de sus cuellos. Ricardo perdió su credibilidad y su negocio se vino abajo cuando sus socios se enteraron del escándalo. Sofía y su esposo tuvieron que vender su lujosa casa para cubrir las deudas y los honorarios de los abogados. Mateo, sin el apoyo financiero de sus hermanos, perdió su apartamento y tuvo que volver a vivir con amigos, humillado y sin un centavo. La vida que habían construido sobre mi sacrificio se desmoronó como un castillo de arena ante la marea de la justicia. Yo, mientras tanto, comencé a reconstruir mi vida. Con una pequeña parte de la fortuna, compré un apartamento moderno con una gran terraza que daba al mar. No era una mansión ostentosa, sino un hogar, un lugar donde sentirme seguro. Lo primero que hice fue buscar a Carlos, el joven auxiliar que me había ayudado. Le pagué sus estudios universitarios y le di el dinero suficiente para que trajera a su abuelo a vivir con él, para que no terminara en un lugar como en el que yo estuve. Ver la gratitud en sus ojos me dio más satisfacción que todo el dinero del mundo. Empecé a viajar, a visitar los lugares que Elena y yo siempre habíamos soñado conocer. Redescubrí el placer de las cosas simples, caminar por la playa al amanecer, leer un buen libro sin interrupciones, disfrutar de una buena comida sin que nadie me tratara como una carga. El golpe final para ellos no fue solo económico, sino personal. Sus vidas se envenenaron con recriminaciones mutuas. Ricardo culpaba a Sofía por su torpeza al encontrar la llave. Sofía acusaba a Ricardo de haber sido demasiado agresivo conmigo. Mateo, atrapado en el medio, se hundió en una profunda depresión. Sus familias se fracturaron. El esposo de Sofía la abandonó, cansado del escándalo y la ruina. La esposa de Ricardo le pidió el divorcio, llevándose a sus hijos. Un día, recibí una carta de Mateo, llena de manchas de lágrimas. No pedía dinero, solo perdón. Decía que entendía mi decisión y que vivía cada día con la vergüenza de lo que habían hecho. La leí con una tristeza profunda y la guardé en un cajón. Era demasiado tarde para el perdón. El daño ya estaba hecho y algunas heridas, simplemente, nunca cierran. Hoy mi vida es tranquila. Tengo nuevos amigos, pasatiempos que me llenan y la libertad de hacer lo que quiera. A veces, desde mi terraza, miro el horizonte del mar y pienso en ellos. No con odio, ni siquiera con rabia. Pienso en ellos con una especie de lástima distante, como se piensa en una historia trágica que le ocurrió a otra persona. Perdieron mucho más que 157 millones de dólares. Perdieron a su padre, su honor y la posibilidad de redimirse. La vida a su manera les cobró la cuenta con intereses devastadores. Yo recuperé mi dignidad y encontré la paz, pero la lección que aprendí es amarga. A veces, la familia que te toca no es la familia que te mereces, y el acto de amor más grande que puedes hacer por ti mismo es alejarte de quienes te convencieron de que no valías nada. La fortuna no me devolvió la felicidad, porque la felicidad que tenía con Elena y con mis hijos cuando eran niños, esa no se puede comprar. Lo que el dinero me dio fue algo mucho más elemental: libertad. La libertad de salir de esa jaula, la libertad de respirar aire que no oliera a desinfectante, la libertad de decidir qué comer, a qué hora levantarme y, sobre todo, la libertad de ser yo mismo de nuevo, no el estorbo en el que me habían convertido. Cada mañana, cuando me siento en mi terraza y veo el sol salir sobre el mar, no pienso en los millones en el banco. Pienso en que ese horizonte infinito es el símbolo de mi segunda oportunidad, una que tuve que arrebatarle a la vida y a las personas que debían habérmela protegido. El dinero fue solo la llave, pero la puerta la tuve que abrir yo, con la poca fuerza que me quedaba. A veces, en la quietud de la noche, la carta de Mateo vuelve a mi mente. Sus palabras de arrepentimiento son como fantasmas que me visitan. Una parte de mí, el padre que fui, siente una punzada de dolor por el hijo perdido que sufre, pero luego recuerdo su silencio cómplice, su mirada baja mientras sus
Hermanos me despojaban de todo, y entiendo que su arrepentimiento no nació del amor, sino de la pérdida. Se arrepiente de las consecuencias, no de la traición. No puedo perdonarlos, no porque mi corazón esté lleno de odio, sino porque está vacío de confianza. Rompieron algo fundamental, el pacto sagrado entre un padre y sus hijos. Perdonar sería como intentar pegar los pedazos de un jarrón de cristal con saliva. Simplemente ya no encajan, ya no son mi familia, son solo las ruinas de lo que pudo haber sido. He aprendido que la verdadera familia no siempre es la que comparte tu sangre, sino la que te respeta, la que te cuida cuando eres vulnerable y la que celebra tu fortaleza. Mi familia ahora es pequeña, pero es real. Es Carlos, que me llama cada semana desde la universidad para contarme sobre sus clases. Es su abuelo, con quien juego al ajedrez los domingos y comparto historias de viejos tiempos. Son los amigos que he hecho en mis viajes, personas que me conocen como Daniel, el hombre que ama la fotografía y cuenta malos chistes, no como una cuenta bancaria andante o un viejo senil. Estas conexiones, construidas sobre el respeto mutuo y el afecto genuino, son el verdadero tesoro que he encontrado. Me enseñaron que un hogar no son 4 paredes, sino el lugar donde tu dignidad está a salvo. Mi historia, aunque parezca extraordinaria por el dinero, en el fondo es la historia de muchos. Es la historia de sentirse invisible, de ser subestimado por aquellos que deberían levantarte. Es la historia de la dolorosa revelación de que el amor que dabas no era correspondido de la misma manera. Sé que muchos de ustedes que me escuchan han sentido ese aguijón de la traición familiar, esa sensación de ser una carga o un obstáculo. Lo que quiero que se lleven de mi experiencia no es la fantasía de una fortuna inesperada, sino la certeza de que su valor como personas no lo define la opinión de otros, ni siquiera la de sus propios hijos. Su dignidad reside dentro de ustedes, esperando a que decidan reclamarla, sin importar la edad que tengan o lo desesperada que parezca la situación. No esperen a que una llave misteriosa o un abogado aparezcan para salvarlos. La fuerza más grande que tenemos es la decisión de decir basta. Basta de humillaciones silenciosas, basta de aceptar un trato que nos anula, basta de mendigar un amor que debería ser incondicional. Protegerse a uno mismo no es un acto de egoísmo, es el acto de supervivencia más fundamental que existe. A veces eso significa poner límites, cortar lazos que nos envenenan y caminar solo por un tiempo. Da miedo, lo sé mejor que nadie, pero les aseguro que la soledad de la libertad es 1000 veces mejor que la compañía de la opresión. Su vida es suya, su historia la escriben ustedes, y el capítulo final siempre puede ser uno de victoria y paz. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de autoestima y resiliencia, por favor, comparte esta historia con esa persona. No olvides suscribirte para más relatos sobre cómo encontrar tu propia fuerza, incluso cuando el mundo intenta convencerte de que no tienes ninguna. Gracias por escuchar mi verdad.